Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús. Con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro pensamiento. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Tú me has dado cariño, me has dado
mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Muy buenos días, iglesia. Dios los bendiga rica y abundantemente. Qué bueno que una vez más podamos conectarnos en esta mañana, por supuesto, en tu hogar, en tu casa, donde te encuentres. Qué bueno que en esta mañana podamos en el Espíritu tener coinonía y escuchar juntos la palabra de Dios. Te invito para que oremos en este instante, consagremos este momento y permitamos que el Espíritu Santo se glorifique, que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y cumpla un propósito eterno en nuestras vidas. Cierra tus párpados y vamos a orar en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a alabar a nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias, amado Señor, te bendecimos. Amado Dios, en esta mañana te damos toda la alabanza, te damos la exaltación, amado Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, de que tu presencia nos acompañe, que sea tu sabiduría, Señor, enseñándonos y llevándonos a toda verdad en esta hora, mi buen Dios. Te pedimos, amado Señor, que tu presencia, mi buen Dios, descienda sobre nosotros, alcance nuestro corazón y de esa manera, Señor amado, toda obra del diablo, todo argumento del enemigo, todo argumento de Satanás sea quebrantado, amado Señor, en esta mañana a través de tu palabra en nuestro corazón, mi buen Señor. Toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestra vida, amado Señor, de nuestros pensamientos, y que todos a una, amado Señor, recibamos de tu maravillosa palabra, mi buen Dios, y procedamos a arrepentimiento, nos enfoquemos cada vez más en tu voluntad, amado Señor. Permite, mi buen Dios, que lo que escuchemos, lo que en esta mañana aprendamos a través de tu palabra, lo podamos poner en práctica, mi buen Señor, en absolutamente todo en nuestras vidas. Amado Señor, te pedimos que nos perdones, te pedimos en esta mañana que limpies nuestro corazón, mi buen Dios, que nos renueves, amado Señor, que tu palabra sea agua purificadora en nuestro corazón y que todos, amado Dios, en esta mañana seamos bendecidos, edificados, amado Señor, transformados a través de tu palabra. Guárdanos pues, amado Señor, en esta hora, guarda nuestro hogar, nuestra familia, guarda, amado Señor, nuestro matrimonio, nuestros hijos, que tu nombre sea exaltado en absolutamente todo, Señor, en nosotros. Padre, gracias, a ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y
Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, tuve la intencionalidad en estos días de escribir esta prédica con respecto a nuestros hijos, ya que en el Congreso cada vez más se está fortaleciendo un proyecto de ley que, bajo mi criterio, va a afectar, va de alguna forma a distorsionar nuestra autonomía como padres de familia. El título de esta enseñanza es "A mis hijos los corrijo yo", a mis hijos los corrijo yo. Y quiero que escuchemos muy atentamente las siguientes líneas, porque es un preámbulo que es necesario que escuchemos y analicemos muy bien, y de esta forma desarrollar esta predicación y que efectivamente el Espíritu Santo hable a nuestro corazón. El proyecto de ley 179 del 2019, presentado por el representante a la Cámara Julián Peinado del Partido Liberal, reza en sus líneas lo siguiente: se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. Según el autor de esta iniciativa en el Congreso, se busca establecer sanciones pedagógicas, mas no penales, sobre los adultos que excedan el derecho a la corrección sobre un hijo. El ponente de este proyecto, el representante a la Cámara, Harry González, indicó que se busca iniciar un proceso de transformación cultural que nos va a permitir fortalecer la idea de que la formación de los niños y niñas se debe basar en el amor, en el afecto y en el respeto. No más castigo físico, dice este representante, porque es un generador de violencia terrible. Y es válido, está bien. Hasta aquí suena muy bien la intención de estos parlamentarios. Sin embargo, amada congregación, quiero exponer a través de esta enseñanza el por qué bajo mi criterio no debemos apoyar esta clase de iniciativas, y adicional a ello, por supuesto, lo más importante, quiero que analicemos qué nos dice la palabra del Señor al respecto. Ahora, en ese sentido, quiero exponerle 4 puntos básicos del por qué no estoy de acuerdo, y quiero que usted como congregación, como iglesia, tampoco esté de acuerdo bajo mi exposición del por qué no debemos de apoyar esta clase de iniciativas en nuestro país. Lo primero, iglesia, es que este proyecto de ley no nace por iniciativa propia de nuestros representantes a la Cámara, sino que nace según las doctrinas, escuche esto, de la izquierda progresista internacional. Ahora, hay que tener en cuenta de que estos grupos son los que precisamente han promovido la tesis del aborto legal en cualquier etapa de la gestación. Estos grupos son los que apoyan abiertamente la adopción de niños por parte de personas del mismo sexo, apoyan el matrimonio de personas del mismo sexo, y ahora, pues precisamente también, de alguna forma, procuran y motivan quitarle a los padres la capacidad, a nosotros los padres, la capacidad de formar a nuestros propios hijos. Ese es el primer argumento por el cual creo y considero que esta iniciativa no es de Dios, no es de bendición, y es altamente peligroso, amado hermano, para nosotros los hijos de Dios, los que tenemos unas convicciones, unos valores, y que bajo estas condiciones o convicciones formamos, educamos a nuestros hijos. Segundo aspecto, segundo punto, ya existe una legislación, hermano. Ya existe una legislación que es la ley 1959, que fue ajustada el 20 de junio del 2019, que habla sobre la violencia intrafamiliar y dicta castigos a quienes maltraten física, psicológica o emocionalmente a los menores. En otras palabras, iglesia, este proyecto de ley de alguna forma ya está dictada dentro de lo penal en nuestro país.
dentro del hogar no es permitida la violencia intrafamiliar, dentro del hogar no es permitido el abuso ni psicológico, ni emocional, mucho menos físico sobre nuestros hijos. Entonces allí encontraríamos algo así como una duplicidad normativa. El tercer argumento, amada congregación, es que, y replico en este sentido, en este tercer argumento, lo que el representante a la Cámara, Carlos Acosta, que precisamente el año pasado estuvo aquí en este lugar, en la iglesia, y dice lo siguiente: esta clase de iniciativas, escuche esto, esta clase de iniciativas promueven una nueva ideología, de crianza estatal para 12 millones de familias colombianas. Esta clase de proyectos lo que está buscando es que se cambie la manera en que nosotros, como padres de familia, eduquemos a nuestros hijos. Y lo que procura es que el Estado sea quien dicte los parámetros, los lineamientos con respecto a la crianza, educación y formación de las nuevas generaciones. Cuarto punto, cuarto aspecto, mire esto, escuche: se impone un modelo de formación por parte del Estado, el cual le quita, escucha, autoridad, potestad y autonomía a nosotros los padres de familia de educar y formar a nuestros hijos según nuestras convicciones. En el caso de nosotros los cristianos, se nos imposibilita el corregir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Y esto obviamente, iglesia, tiene unas connotaciones espirituales nefastas y muy perjudiciales para las nuevas generaciones. Viene ahora entonces, amada iglesia, quiero que analicemos bajo la luz de la palabra, la guianza del Espíritu Santo. Quiero que todos estemos muy atentos a lo que precisamente, y lo más importante, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a esta clase de iniciativas que bajo mi criterio y lo que he expuesto no conviene, no ayudan, no serán de bendición para las nuevas generaciones, para los niños que precisamente se están levantando en este tiempo, en esta época? Lo primero que debemos de comprender, iglesia, es que la disciplina o la corrección viene de parte de Dios. La disciplina no es un invento de nosotros, no es algo que nació de nosotros. La disciplina y la corrección vienen directamente del Padre. Y quiero que miremos en ese sentido a Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 6. Libro de Hebreos capítulo 12, versículo 5 al versículo 6 dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¿Qué me está mostrando la palabra del Señor? De que los hijos de Dios necesariamente necesitamos ser corregidos por el Señor. Los que somos hijos, los que pertenecemos a la iglesia, al pueblo de Dios, el Señor nos corrige, nos adentra en pruebas, nos exhorta, nos redirecciona, y aunque esto de pronto algunas veces no agrade y no guste al corazón, nosotros sabemos, iglesia, de que es necesario. Proverbios capítulo 3, versículo 11 al versículo 12, mire lo que dice la palabra. Proverbios 3, capítulo 11 al versículo 12 dice: hijo mío, no menosprecies, o más bien no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Aquí entonces, amada iglesia, encontramos, la palabra nos está indicando que es de Dios la corrección, que es del Señor la exhortación, que es del Señor el reconvenir a los hijos. Así como Él a nosotros nos corrige, es nuestra responsabilidad corregir también a nuestros hijos. Y en ese sentido, más adelante, en unos minutos, vamos a ampliar este concepto. Lo segundo
que quiero que analicemos es que la disciplina en sí tiene como propósito nuestra santificación y busca apartarnos de lo malo. Vamos a la palabra, a Hebreos nuevamente, capítulo 12, versículo 7 al versículo 10. Dice la palabra: al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Versículo 8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Versículo 9. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Versículo 10. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Mire pues, ¿por qué el Señor nos corrige? Por supuesto, porque nos ama. ¿Por qué el Señor nos disciplina? Porque quiere vernos bien, porque nos quiere apartar, amada iglesia, de aquellas cosas que está en nosotros naturalmente hacer. Recuerda que tú y yo tenemos una naturaleza pecaminosa, y si nosotros no somos disciplinados, no somos corregidos por el Señor, pues esta naturaleza simplemente no se va a quebrantar en nosotros. La prueba, la disciplina, amada iglesia, la corrección de parte del Señor es indispensable porque nos lleva a santificación. Proverbios capítulo 20, versículo 30, dice la palabra: los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Otra vez, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Vemos entonces, iglesia, de que la disciplina es de Dios. Nació en el corazón del Señor precisamente para corregirnos de nuestros malos comportamientos y apartarnos del pecado, de la iniquidad, apartarnos de todo aquello que de alguna forma quebranta nuestra comunión con el Espíritu Santo. Ahora, iglesia, ¿por qué debemos disciplinar a nuestros hijos? ¿Por qué es necesario disciplinar a nuestras hijas? ¿Por qué no podemos estar de acuerdo con esta clase de proyectos de ley que abiertamente están en contra de la palabra de Dios y que hay un trasfondo allí, hermano? Porque aunque inicialmente, y volvemos al espíritu de la ley de este proyecto que dice: se prohíbe el uso del castigo físico, tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes, aunque suene muy bien. Y por supuesto nosotros como iglesia valoramos a nuestros hijos, amamos a nuestros hijos, instruimos a nuestros hijos, los formamos, les aprovisionamos, respetamos en sí la persona que representa a cada uno de nuestros hijos, su personalidad, respetamos sus decisiones, pero aún así nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de direccionar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Pero precisamente esta clase de proyectos de ley buscan que no se pueda corregir desde ningún punto de vista con la vara a nuestros hijos, y es allí entonces donde hallamos o donde encuentro que estos proyectos van en contravención, en contravía de lo que establece la palabra de Dios en cuanto a la educación de nuestros hijos bajo la luz de la palabra. Quiero que miremos entonces por qué debemos disciplinar a nuestros hijos. Lo primero, obviamente, porque les amamos. Suena contradictorio para alguien que no conoce de Cristo. ¿Cómo así que si tú amas castigas? ¿Cómo así que si tú amas entonces vas a utilizar una vara? ¿Cómo así que si tú amas vas a disciplinar? Claro, hermano, porque es que el amor de nosotros hacia nuestros hijos no puede ser un amor permisivo,
no puede ser un amor alcahuete, tiene que ser un amor formador. Proverbios capítulo 13, versículo 24, dice la palabra del Señor, escucha esto, Proverbios 13, 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero más el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Sí ve? ¿Por qué nosotros corregimos a nuestros hijos? Porque les amamos y los queremos ver bien, porque no queremos que su camino se tuerza. Hermano, cuando hay un hijo que no se le corrige, cuando hay un hijo que no se le redirecciona, que no se le exhorta, cuando hay un hijo al cual nosotros no le somos estorbo, ese hijo cuando crece, ese hijo cuando ya tiene 20 años, 25 años, literalmente, iglesia, ese muchacho termina mal, termina, amado hermano, en cosas inadecuadas, termina rebelándose, termina, amado hermano, en drogas, termina en inmoralidad, termina haciendo cosas pecaminosas que de alguna forma, iglesia, quebrantarán a esa misma persona, a ese mismo hijo, y lo veremos mal. Así funciona. Y yo creo que todos los padres que están viendo esta enseñanza se identifican conmigo. Si nosotros no corregimos a nuestros hijos, van a terminar mal, van a sufrir, y por ahí derecho, por supuesto, también nosotros. Entonces, iglesia, dice: mas el que lo ama, aún desde temprano lo corrige. A nuestros hijos debemos de corregirlos. Nuestros hijos tenemos que formarlos, y no podemos permitir que el Estado asuma esa función que, bajo mi criterio, es potestad de los padres de familia. Segundo punto del por qué debemos disciplinar a nuestros hijos: para formarlos en el temor del Señor y respeto hacia el prójimo. Un hijo, cuando no se le corrige, no respeta la autoridad. Un hijo, cuando no se le enseña desde pequeño, cuando no se le disciplina, no aprende el sentido de responsabilidad cuando precisamente tenga obligaciones que cumplir. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6, mira lo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿No se apartará de qué? Del camino de Dios. Dice entonces: instruye al niño. Y esa instrucción, seguramente a veces le hablamos, a veces aconsejamos, pero también habrá momentos en que habrá que utilizar la vara, amada iglesia. Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Un hijo que no se corrige es un hijo necio. Un niño que no se corrige, cuando sea prejuvenil, cuando sea joven, va a ser necio, va a ser irreverente, va a ser irrespetuoso, va a ser desobediente, no se va a sujetar a su mamá y a su papá. Y literalmente estamos criando parásitos, iglesia. Estamos criando personas que no servirán para nada. ¿Recuerda usted ese término nini? Ni quieren trabajar ni quieren estudiar. Recuerde que hace 1 año, 2 años, el gobierno, o más bien algunas instituciones, sacaron unas estadísticas sobre esta clase de personas, de muchachos que ni querían trabajar ni querían estudiar, y aproximadamente estaban sobre los 500,000 y algo de jóvenes en el país que no querían hacer absolutamente nada. Y entonces la pregunta allí es: venga, ¿qué pasó con esos muchachos? Pero más aún, venga, ¿qué pasó con los padres que no formaron lo suficientemente bien a sus hijos para que terminen de esta forma? Ni quieren estudiar, ni quieren trabajar, ni se quieren sujetar, pero sí se quieren levantar tarde, pero sí se quieren acostar temprano, pero sí quieren estar conectados a los videojuegos. Pero tú les dices: vamos a la iglesia, y es un problema. Pero tú les dices: vamos a hacer oficio en la casa, y es un problema. Pero tú les dices: cumple con las responsabilidades, y es un problema. Y nosotros como padres de familia y como pueblo de Dios, el Señor nos llama a través de esta enseñanza a corregir, inclusive con vara, cuando esa clase de comportamientos se manifiesten en nuestros hijos. Ahora también dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 4. Mire lo que dice la palabra: ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos, o sea, edúquenlos,
fórmenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Cómo nosotros debemos educar a nuestros hijos? ¿Según como el mundo? ¿Según como el colegio nos diga? ¿Cómo nosotros debemos de formar a nuestros hijos? ¿Según como el gobierno lo indique? No, iglesia. Nosotros debemos formar a nuestros hijos según la palabra de Dios. Por supuesto, no descartamos los consejos, no descartamos de alguna forma las buenas intenciones que se tienen allá afuera con respecto a la educación y formación de nuestros hijos, porque no todo es malo. Pero en sí, la estructura, la columna vertebral de la formación de nuestros muchachos, de nuestros hijos, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Por eso la Biblia lo dice: críenlos según la disciplina y según la instrucción del Señor. Por eso, padre de familia, mamá, tú que me estás escuchando, si tú no estás corrigiendo a tus hijos, si tú no los estás formando, si tú no estás siendo de estorbo cuando ellos se porten mal, déjame decirte que estás pecando delante del Señor, y todos como padres, tarde que temprano, tendremos que darle cuentas a nuestro Señor de la forma como formamos, educamos, como dimos instrucciones a nuestros hijos. Y si lo hicimos mal, habrá una consecuencia. Tercer aspecto del por qué, iglesia, debemos disciplinar a nuestros hijos. Dice acá: para que sean motivo de orgullo para nosotros los padres. ¿Sabías que hay hijos que son motivo de vergüenza? ¿Sabías que hay hijos que en vez de traer alegría al corazón de una madre, de un papá, lo único que traen es vergüenza, traen tristeza y traen dolor? ¿Sabías que hay hijos que han arruinado la vida de sus propios padres? ¿Sabías que hay hijos que de alguna forma han envejecido el corazón de sus padres? ¿Pero por qué sucede esto? Porque precisamente no corregimos y no formamos desde temprana edad. Dice entonces en Proverbios capítulo 29, versículo 15, dice la palabra del Señor: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado, dice, avergüenza a su madre. Otra vez se lo leeré: la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Allí en el mismo capítulo, en el versículo 17, dice la palabra del Señor: disciplina a tu hijo, disciplina a tu hijo, y te hará vivir tranquilo. ¿Sí ve? Si usted forma a sus hijos según la palabra, cuando crezcan no serán unos antisociales, cuando crezcan no serán unos delincuentes. Si usted cría a sus hijos, los educa conforme a la palabra de Dios, cuando crezcan no serán parásitos, no andarán con los amigos por ahí perdiendo el tiempo, no andarán por ahí haciendo daños, amado hermano. Pero necesitamos instruirlos, necesitamos formarlos conforme a la palabra del Señor. Otro aspecto importante del por qué debemos disciplinar a nuestros hijos, y esta es fuerte, dice: para librarlos de la muerte. Suena extremo, pero es así, tal como suena, para librarnos de la muerte. Y voy a leer un pasaje muy duro que está en el Antiguo Testamento, donde seguramente si alguien escucha esta predicación y no está entendiendo el contexto, me va a señalar fácilmente. Pero recuerda, iglesia, de que yo no hablo de lo mío, yo hablo de la palabra de Dios, de lo que Dios establece para nosotros como pueblo. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21. Deuteronomio rápidamente, Deuteronomio 21, del 18 al 21. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, versículo 19, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos, y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado, es rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Versículo 21, entonces los hombres de la ciudad
lo apedrearán hasta matarlo. Esta palabra es fuerte. Pastor, ¿cómo así? Ahora, por supuesto, en nuestro contexto contemporáneo no vamos a hacer esto, porque esto es escandaloso. ¿Cómo así que lo matan? La ley del Señor, la ley de Moisés. Listo, no vamos a hacer esto. Vamos a un pasaje más suave, más de menos nivel en ese sentido. Proverbios 23 del 13 al 14. Libro de Proverbios capítulo 23, rápidamente, versículo 13 al 14. Vamos a leer otro pasaje más suave. Dice: no dejes de disciplinar al muchacho, que de unos cuantos azotes no se morirá. Versículo 14: dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. ¿Sí? Listo, no vamos a psicorrígidamente a cumplir Deuteronomio 21, listo, hace parte del Antiguo Testamento, entre comillas, de la ley de Moisés. Está bien, vámonos a Proverbios. ¿Qué dice la palabra? Dale unos buenos azotes para que lo libres del sepulcro. Hermano, miremos hacia afuera. Asómese a la esquina. ¿Quiénes son los que se quedan en las esquinas hasta la 1 o 2 de la mañana? ¿Quiénes son los que llenan las discotecas? Los jóvenes, ¿cierto? ¿Quiénes son los que mayoritariamente mueren en Colombia? Jóvenes. Entre un 60 y un 80% de las muertes violentas en Colombia son de jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque no se sujetan a la autoridad, no respetan a sus padres. Pero ¿sabes por qué? Porque desde pequeños no se les instruyó bajo la palabra del Señor. Eso es delicado. Sí, los hijos pueda que tengan responsabilidad, pero quiero que como padres también nosotros analicemos cuál es nuestra participación dentro del fracaso de un hijo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cuando vemos que un hijo se apartó del buen camino? ¿Cuál es mi responsabilidad allí? Yo tengo que analizar eso, hermano. Y tal vez para algunos es una palabra muy fuerte, pero más que eso, quiero que usted analice y usted redireccione su forma de criar, de formar y educar a sus hijos, si en algo estás fallando. Ahora vamos a un versículo más suave, un versículo de menos nivel. Vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Vamos a mirar otro pasaje allí. Dice la palabra de Dios: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Y dice la palabra: y disfrutes de una larga vida en la tierra. O sea, para que no te mueras joven. Eso dice la Biblia. ¿Por qué dice la Biblia? Y disfrutes de una larga vida. Pues precisamente, si obedeces, no vas a morir joven. Si obedeces, no vas a ser cortado en edad viril, como dice la palabra del Señor. De ahí la necesidad, iglesia, de formar y educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si esta ley, o más bien si este proyecto 179 pasa en el Congreso de la República? ¿Qué nos está diciendo el gobierno? Usted no puede tocar a los niños. Usted no puede corregir a sus hijos con vara, porque eso es una manifestación de violencia. Y usted me podrá decir: es que, pastor, cuando a un niño se le maltrata, precisamente se convierte en un agente a la postre de violencia y de maltrato. Pero, iglesia, nosotros no maltratamos a nuestros hijos, los formamos y los educamos, amada iglesia. Por supuesto, en su justa medida, y ya lo vamos a ver. Porque una cosa es corregir a un muchacho de 15 años con vara, y otra cosa es corregir a un niño de 6 años con vara. Hay que tener proporcionalidad en ese sentido. Pero nosotros, iglesia, debemos de formar a nuestros hijos, y habrá momentos en que hay que aplicar la vara, y este proyecto nos está diciendo: no lo puedes hacer. Te vas a la cárcel si lo tocas. Te vas a la cárcel si vas a tener problemas. Porque factiblemente es una manifestación de violencia en contra de ellos. Esto es delicado. Digamos que la intención es buena, pero el trasfondo es demoníaco.
El trasfondo no está acorde a la palabra del Señor. Ahora, quiero que miremos el orden, iglesia, la ruta para corregir o disciplinar a nuestros hijos. Lo primero, no exasperemos a nuestros hijos. Seamos prudentes y pacientes. No los irritemos. Colosenses capítulo 3 versículo 21 dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Muchas veces como papás no hacemos las cosas con prudencia. Muchas veces como padres no utilizamos las palabras correctas. No permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en el momento de formar o de corregir a nuestros hijos, y en vez de edificarlos, en vez de levantarlos, los desanimamos, los destruimos. La palabra me está diciendo: ojo papá, cuidado, la forma en que tú le hablas, en que tú corriges a tus hijos no puede ser para destrucción, sino para edificación. Lo segundo, iglesia, después de entender que necesitamos prudencia, inteligencia para corregir, lo segundo es: dialoga con ellos. Sí, es necesario que te sientes a hablar con tus hijos. Es necesario que hables, que los escuchemos. Amados padres de familia, lo que ellos viven hoy en cuanto a su medio ambiente no es igual a como nosotros, el medio ambiente que teníamos hace 20, 30, 40, 60 años. No es igual. Es indispensable que tengamos en cuenta, iglesia, de que hoy hay otros factores que inciden directamente en la formación de nuestros hijos. Hoy tenemos la virtualidad, por ejemplo. Hoy hay un sinnúmero de situaciones exógenas, como lo es la inmoralidad, como lo es, por ejemplo, las drogas. Eso de alguna manera puede afectar la crianza de nuestros hijos, y nosotros tenemos que entender ese contexto y ayudarles en el proceso. Pero si tú te cierras, si siempre regañas, si siempre levantas la voz, si siempre estás alegando, desde que el joven se levanta hasta que anochece, estás alegando, estás levantando la voz, claro, nuestros hijos se van a cansar de nosotros. Nuestros hijos se van a agobiar de nosotros, por nosotros más bien. Santiago capítulo 1, versículo 19, versículo 20, dice la palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí ve? Todo hombre, toda madre, todo papá sea, dice la Biblia, pronto para oír. Aprendamos a escuchar, aprendamos a interpretar a nuestros hijos, iglesia, porque se necesita el diálogo con ellos. Miren, lo personal, y sé que mis hijas verán esta enseñanza y ellas lo saben, cuando veo anomalías, yo me siento con ellas a hablar. Muchas veces escojo un lugar neutral, salimos a tomarnos un café, a tomarnos un jugo, en su momento en un centro comercial, en alguna parte, y ahí nos sentamos y yo les digo: bueno, cuéntenme qué es lo que está sucediendo, por qué estos comportamientos, por qué esta desobediencia, por qué esta falta de cordura en ustedes, explíquenme qué les está llevando, qué les motiva a cometer esta clase de errores o de indisciplinas dentro de la casa. Y ellas abren su corazón porque yo les otorgo esa confianza, y ellas me hablan abiertamente, hermano, y me dicen lo que está pasando, lo que están viviendo. Aún me informan de aquello que no están de acuerdo bajo su criterio. Mire, hermano, esa confianza se da a través del diálogo, y es necesario que nuestros hijos aprendan a confiar en nosotros. Yo que le he dicho a mis hijas, por ejemplo, yo le pido a Dios que las guarde, le pido al Señor que las proteja de cualquier cantidad de situaciones, pero yo también les he dicho esto: el día que ustedes se equivoquen, Dios no lo quiera, que cometan un error, yo prefiero que el primero en darse cuenta sea yo como papá. Yo prefiero que tú corras y me digas a mí, y no que primero se enteren tus amigos, que primero se enteren tus contactos del Face, y que de último se entere tu papá. Yo les he dicho eso a ellas. Les he otorgado esa confianza,
de que hablen con su papá, aún de aquellas cosas que de pronto no están bien en ellas, de sus errores, de sus equivocaciones. Porque es que, hermanos, hay que otorgarles ese espacio. Pero a veces, mis amados, nos mostramos tan rígidos, tan fuertes, tan categóricos, tan psicorrígidos, que ellos no sienten esa liberalidad de hablarnos, de confiarnos sus infidencias, amada congregación. Por eso aquí dice la palabra: sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú corriges con ira, ahí no está el Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Si tú no corriges con sabiduría, ahí no está el Espíritu Santo. Si tú no instruyes direccionado por el Espíritu Santo, el Señor no se va a glorificar en el corazón de tu hijo o de tu hija. Por eso necesitamos abrir espacios de diálogo donde el Espíritu Santo trate el corazón, no solamente del hijo, sino inclusive el de nosotros. Hay que comprender esto, mi hermano. Hay que comprender esto. Tercer aspecto de el orden en cuanto a corregir: lo primero, no exasperemos a nuestros hijos. Lo segundo, dialoguemos con ellos. Lo tercero, aconsejemos a nuestros hijos bíblicamente. Ojo, otra vez, bíblicamente. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7, dice la palabra del Señor: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando dialoguemos? Aconsejemos según la palabra, no según nuestro criterio, no según las doctrinas de este mundo. Y abro un paréntesis en este momento. Amados psicólogos, terapeutas de familia, los respetamos, los valoramos y los bendecimos, pero quiero que sepan que por encima de sus doctrinas o sus criterios siempre estará la palabra de Dios. Valoramos el esfuerzo y la dedicación de ustedes para tratar de ayudarnos en el proceso, pero siempre tendremos nosotros presente, por encima de los criterios de ustedes, la palabra de Dios. Por supuesto, en la iglesia hay psicólogos que han pasado por la universidad, pero cuando dan el consejo tienen en cuenta la palabra de Dios, y así tiene que ser, porque nosotros no podemos aconsejar guiados en nuestra sabiduría, porque la sabiduría terrenal es diabólica, hermano. Mire, yo recuerdo alguna vez, es un tema un poco extremo, yo tenía un discípulo en Pereira y el niño tenía algo así como 13 años, iba para 14, y la mamá me ubica desesperada. En ese tiempo no había celular y todo este tema, y la mamá me ubica desesperada y me dice: Nelson, ¿qué voy a hacer con este muchacho? ¿Cómo te parece que me encontré con esta imagen dantesca? Era un sábado en la mañana y resulta que la mamá, esta mujer muy del Señor, estaba haciéndole aseo a su casa, y el muchacho estaba en su habitación y no se sabe cómo tenía una revista pornográfica, la consiguió, a pesar de que estaba temprano en edad, tenía una revista pornográfica, y este muchacho no le colocó seguro a la puerta, sino que la cerró y cualquier persona podía entrar. Por supuesto, su mamá estaba haciendo aseo en toda la casa, y en un determinado momento entra a hacer aseo también a la habitación de este muchacho. Él en ese instante estaba viendo esta pornografía allí en esta revista, pero adicional a ello se estaba masturbando. Claro, la mamá entra en shock, es algo terrible para ella, es algo obviamente ilógico, es algo que va en contra de la palabra, pecado, inmoralidad, cualquier cantidad de cosas, y por supuesto tiene la razón. Ella entonces recurre donde mí,
hablo con el muchacho, hacemos un proceso, pero también se le dice a ella, es bueno que lo lleves donde un psicólogo para que escuches también allí qué formas o qué otras maneras hay de ayudar a tu hijo en ese sentido, porque se estaba ahondando en la pornografía, porque cuando ella revisa toda la habitación no eran una, ni dos revistas, ni tres, eran como 15, mi hermano, eran como 15, o sea, el muchacho ya estaba entregado a la pornografía. Resulta que ella me comenta a la postre que le pareció algo terrible que dijo la psicóloga dentro del tratamiento para su niño de 14 años. Y uno de estos conceptos de la psicóloga fue: déjelo que se masturbe, porque eso hace parte del desarrollo de la personalidad del niño. Mire, hermano, la palabra masturbación no aparece en la Biblia, pero nosotros entendemos de que la pornografía, la masturbación, hace parte de un pecado que se llama inmoralidad, y que un psicólogo me diga a mí como papá que mi hijo puede seguir masturbándose, por ende puede seguir viendo pornografía y que no pasa nada y que todo está bien, eso no viene de Dios, porque eso es pecado. De ahí la necesidad, iglesia, de que tú eduques y de que tú formes a tus hijos conforme a la palabra de Dios, no conforme a las doctrinas de este mundo, porque las doctrinas de este mundo están contaminadas, amada iglesia, amado hermano. Dice Proverbios capítulo 1 versículo 8, escucha esto. Miren, en cuanto al consejo, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Mire, este padre instruía a su hijo. Y dice además: y no abandones las enseñanzas de tu madre. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, papás? Instruir a nuestros hijos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, madres? Enseñarle a nuestros hijos, pero acorde a la palabra de Dios, no acorde a este mundo, porque nos vamos a estrellar. Si tú le estás dejando la educación y la formación de tus hijos a los docentes del colegio, estás equivocado. Si tú estás delegándole la formación de tus hijos a la empleada que te ayuda en casa, a la empleada del servicio, estás equivocada. Si tú estás dejando la formación de tus hijos a los psicólogos, estás equivocada. Si tú le estás dejando la formación de tus hijos al gobierno, estás equivocado. Tú y yo somos los responsables directos de educar y formar a nuestros hijos para que sean gente de bien, acorde a la palabra de Dios. Otro punto muy importante, cuarto paso. El primero entonces es no exasperarlo. Lo segundo, dialoguemos con ellos. Lo tercero, aconseje a sus hijos. Pero aún así, si ellos persisten en su error, hay que exhortarlos, hay que regañarlos, hay que hablarles con autoridad y hágalo sin miedo. ¿Sabía usted que hay papás y hay madres que le tienen miedo en cuanto a corregir a sus hijos? Les tienen miedo. No, señor. Es que son ellos los que se sujetan a nosotros, no nosotros a ellos. El orden bíblico es ese. Nosotros somos la autoridad sobre nuestros hijos, no los hijos, amada iglesia, sobre nosotros. Y hay que exhortarles las veces que sea necesario, cumpliendo precisamente estos pasos. Si tú eres un buen papá, si tú dialogas con tus hijos, si tú los aconsejas, pero aún así ellos no obedecen, tienes que exhortarlos, tienes que regañarlos, tienes que ser de estorbo, amada iglesia. Quinto punto, llega la advertencia. Y eso hay que hacerlo. No quieres hacer caso, la próxima te corrijo con vara. Pero mire, ya surtimos todo un proceso. No quieres obedecer, mira, no te preocupes, pero la próxima ya sabes lo que te pasa. Ese hijo no quiere respetar, usted no se va a exasperar, usted no se va a descompensar, pero usted sí le va a decir a su hijo y le va a advertir: la próxima vez ya no van a haber consejos, ya no va a haber exhortación, ya no voy a dialogar porque te has rebelado, te voy a corregir con vara. Hágalo. Ya llega la advertencia, hermano. Pero yo le voy a dar un consejo en ese sentido. Usted advierte, usted tiene que cumplir, porque a veces fallamos en esto. Advertimos, pero no cumplimos. La próxima vez que me llegues tarde, te dejo por fuera, y lo dejamos entrar y llegó 2 horas tarde. Perdemos autoridad. ¿Sí? ¿Me hago entender, iglesia? Si tú adviertes, tienes que cumplir.
Sexto paso dentro del orden de la corrección, que es el último de todos, es la última instancia después de tiempo de estar hablando, aconsejando, exhortando a nuestros hijos. Utilicemos la vara, así como se lo estoy diciendo. Se puede levantar el gobierno, pueden levantarse N cantidad de leyes en contra de esto, pero como pueblo de Dios, si llega el momento en que debemos de utilizar la vara para corregir y disciplinar a nuestros hijos, pues que así sea. Y quiero que lo entiendas, amada iglesia, si como padres necesitamos terminar tristemente en una cárcel para cumplir la palabra de Dios, pues que así sea, porque nosotros primero le agradamos a Dios antes que a los hombres. Porque el gobierno no puede suplantar, amada iglesia, nuestro lugar, nuestra posición y condición como padres, como formadores, y no lo permitamos, porque voy a retomar las palabras iniciales. ¿Qué busca el gobierno? Escúchame esto. ¿Qué busca este proyecto de ley? Quitarle la autoridad, la potestad y la autonomía a nosotros los padres de familia de educar y formar a nuestros hijos según nuestras convicciones. Y nuestra convicción ¿en qué está basada? En la palabra de Dios. En eso está basada nuestras convicciones. Como última instancia, si debemos de corregir con vara, toca corregir con vara. Si tenemos que tomar decisiones, toca tomar decisiones. Pero dentro del concepto de corregir con vara, ten en cuenta 4 cosas a saber rápidamente. Lo primero entonces, mis amados hermanos, es que no podemos corregir con ira. Cuando nosotros ya utilizamos esta última medida, que es la vara propiamente, no podemos hacerlo con rabia, no podemos hacerlo airados. Hay que ser prudentes con eso, porque la idea es formar, no destruir. La idea es edificar, no destruir. Y cuando corregimos con ira, cuando corregimos airados, enojados por la rigidez o por el fogueo del momento, ahí vamos a cometer errores. De ahí la necesidad, tienes que contenerte. Y si de pronto estás demasiado exasperado, es mejor que te salgas de ese momento, es mejor que te apartes, es mejor que estés por fuera, des una caminata, salgas por la cuadra, bueno, si lo puedes hacer, por supuesto, y cuando ya estés más tranquilo, procede entonces a corregir con vara. Ahora, recuerda, o más bien, hay que entender de que si vamos a corregir con vara, debemos de hacerlo en su justa medida. Lo segundo, no podemos corregir de la misma forma a un muchacho de 15, de 16 años, a uno de 8 años, a uno de 7 años. Eso tiene que ver con la proporcionalidad. No podemos dañar o tener la misma dinámica o ¿cómo decirlo?, la misma energía en el momento de corregir a un prejuvenil que corregir a un muchacho de 8, de 7, de 9, de 10 años. Entonces, allí tenemos que corregir en su justa medida, pero ojo, esa corrección con vara, esa disciplina tiene que hacerse entonces con amor y con misericordia. Lo tercero, mire, corregimos, disciplinamos porque amamos, pero no podemos perder ese enfoque en el instante en que estamos corrigiendo a nuestros hijos o a nuestras hijas. No podemos perder la misericordia. En últimas, mis amados hermanos, así como ellos se equivocan, nosotros también. Así como ellos cometen errores, nosotros también. Pero nosotros tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor. Así nosotros también con nuestros hijos tenemos que hacerlo con amor, corregirlos con amor, no perder ese enfoque y no perder tampoco la misericordia cuando estemos precisamente corrigiendo. Y por último, mis amados hermanos, tenemos que hacerlo guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Dios obre allí. Porque como hablábamos o como leíamos la palabra, mira, donde obra la justicia del hombre, no obra la de Dios. Si tú no permites que ese momento de corrección esté bajo el dominio, bajo el gobierno del Espíritu Santo, vas a dañar a ese hijito o a esa hijita y no podemos permitir esto. Tenemos que estar bajo la cobertura del Espíritu Santo, inclusive cuando estamos corrigiendo con la vara. Ahora, para
para recordar entonces, mis amados hermanos, este orden. Lo primero, no exasperemos a nuestros hijos, seamos prudentes y pacientes. Lo segundo, dialoguemos con ellos. Lo tercero, aconsejémoslos bíblicamente. Lo cuarto, exhortémoslos cuando fuere necesario. Lo quinto, la advertencia. La advertencia. Y ya lo sexto, que es lo último, la última medida, la corrección con vara. Cuando ya toca, mi amado hermano, hijos que me están viendo, hijitas, cuando ya toca, hay que hacerlo, porque les amamos, porque queremos verlos bien. Porque si con las primeras medidas no tuvieron un cambio, ya toca tomar medidas más drásticas, que nos duele el corazón. Mire, en lo personal, cuando yo corrijo a mis hijas con vara, aplico este orden, este proceso, estos 6 puntos. Pero la última es la que más me duele como papá. Pero si debo de hacerlo, que así sea. Porque yo prefiero un momento de dolor que toda una vida de arrepentimiento. ¿Cuántas veces a los hijos o cuántos cuadros hemos visto de padres con sus hijos que nunca los corrigieron, que nunca los instruyeron, que nunca les fueron de estorbo y dejaron que hicieran lo que quisieran? Y ya cuando fueron grandes, nada que hacer. Ya son rebeldes, son muy dados a su propia opinión, son tercos, no reciben la corrección, son groseros, levantan la voz, hasta manotean. No podemos permitir eso. Hay que corregir cuando sea necesario corregir, y hay que hacerlo sin miedo, hay que hacerlo con contundencia, pero también con prudencia, y como hablábamos ahorita, guiados por el Espíritu Santo. Ahora, hijos e hijas, ustedes que me están viendo, que me están escuchando en esta hora, en esta mañana, quiero que comprendan de que como padres es nuestra responsabilidad formarlos, pero también quiero que comprendan que les amamos. No piensen, nunca crean que porque les regañamos o porque les llamamos la atención o en su momento utilizamos la vara, nunca piensen que lo hacemos porque los odiamos, porque los detestamos, porque los rechazamos. No, precisamente lo hacemos porque bajo la cobertura bíblica, hijos e hijas, bajo la instrucción del Espíritu Santo, es la forma que tenemos para formarles y sean gente ustedes de bien. Y así nosotros también demostramos nuestro amor hacia ustedes. No consideren, nunca piensen que no los amamos, todo lo contrario, les corregimos, les instruimos, les exhortamos porque les amamos. Vamos a orar en este instante, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que la presencia de Dios selle esta palabra en nuestros corazones y que todo esto que he hablado hoy, que ha sido una palabra, yo sé que es fuerte, pero es una palabra que nos tiene que llevar a paz, y es una palabra, amado hermano, que de alguna forma nos va a librar de consecuencias el día de mañana para con nuestros hijos cuando sean adultos. Yo te invito para que estés sobre tus pies, y si tienes tu hijo, si tienes tu hija allí al lado, tómale la mano, abrázale si es posible, y vamos a orar unos por otros. Vamos a orar por nuestros hijos. Hijos, oren por sus papás. Vamos a tener coinonía en el Espíritu con respecto a esta palabra. Amado Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi buen Dios. Gracias, Señor, porque hablamos de lo tuyo. Gracias porque recibimos de lo tuyo. Y en esta hora, mi buen Dios, queremos hacer tu voluntad aún en estos detalles. Y aunque el mundo diga no y tu palabra diga sí, pues nosotros como pueblo, como tus hijos, mi buen Señor, obedeceremos tu palabra, mi buen Dios. Aunque salgan doctrinas, aunque el Estado salga con argumentaciones, aunque la psicología moderna salga con argumentaciones, nosotros seguiremos estando, amado Señor, regidos por la palabra de Dios. Y tu palabra dice que debemos de corregir, que debemos de disciplinar, aunque el muchacho no le guste, aunque el muchacho conteste, aunque el muchacho no se quiera sujetar a la corrección. Nuestra responsabilidad, Señor, es hacerlo. Quita de nosotros como padres todo temor, amado Señor, toda inseguridad al respecto, y danos convencimiento, mi buen Señor, convicción en esta área de nuestra vida como padres, para corregir, para exhortar, para advertir, para aconsejar, amado Señor, para advertir, mi buen Dios, cuando fuere necesario. Señor, ayúdanos en esto entonces. Como papás, y si tiene a sus hijos allí, bendiga a sus hijos en esta hora. Padre, bendecimos a nuestros hijos. Si usted puede mencionar el nombre de ellos, menciónelo. Diga: Señor, yo bendigo a mi hijo, a mi hija. No importa la edad que tenga, si está muy adulto o si es un pequeño, dígale al Señor: Señor, yo le bendigo en el nombre de Jesús.
Y declaramos sobre tu vida la paz del Espíritu Santo, hijo e hija. Declaramos la cobertura del Altísimo. Pero también quiero que sepas que te amamos y por eso te corregiremos cuando sea necesario. Así no te guste, así no estés de acuerdo. Pero si en algo has fallado y atentas contra la palabra de Dios y no respetas la institución que representamos como papás, te vamos a corregir, porque esto es la voluntad del Señor. Y no pienses, hijo, dígale papá a su hijo, no pienses que te estamos dañando, que te estamos rechazando. No pienses que te estamos destruyendo, todo lo contrario, te estamos formando, estamos colocando en ti principios, valores, generando allí responsabilidades para que cuando seas grande no seas de vergüenza para nosotros. Hijos, les amamos, hijas, les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Pero también allí los hijos que estén escuchando y viendo esta enseñanza, dele gracias a Dios por sus papás. Dele gracias a Dios, bendígalos en este momento. No importa la edad que tengas, diga: Señor, yo bendigo a mis padres, a mi madre. Aunque no vivas con ella, bendígala en el nombre de Jesús, bendígalo. Que la paz del Señor recaiga sobre ellos en esta hora. Que la sabiduría de Dios recaiga esta mañana, mi buen Señor, para poder, amado Dios, amado Señor, para que como padres corrijamos bien a nuestros hijos. Hijos, bendigan. Que la palabra, que la bendición del Señor recaiga sobre todos y cada uno de los que son padres. Ayúdanos entonces, mi buen Señor. Yo te pido que quites de en medio, Dios de la gloria, todo resentimiento, que quites de en medio, amado Señor, toda situación anómala entre padres e hijos. Yo te pido, mi buen Señor, que abunde el amor, que abunde la unidad, la coinonía, porque somos familia, amado Señor. Yo te pido que apartes toda falta de perdón, amado Dios, todo enojo, toda contienda, toda discusión, toda falta de sujeción, toda rebeldía, amado Señor, de parte de los hijos. Quebranta esto en el nombre de Jesús. Pero ayúdanos a nosotros también, Señor, a no exasperarlos a ellos, a no dañarlos, a no destruirlos, a instruirlos, a edificarlos. Ayúdanos, amado Señor, bajo la guianza de tu Santo Espíritu, amado Dios, y bajo la enseñanza bíblica, bajo el consejo bíblico, amado Dios. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Guarda, amado Señor, los hogares, las familias. Guarda, amado Señor, los padres, las madres, los hijos. Glorifícate, mi buen Dios, sobre todos nosotros en esta hora, Señor. Que la cobertura de tu Espíritu, Señor, esté ahora mismo sobre cada hogar, cada familia que está escuchando esta predicación, y en el nombre de Jesucristo le ordenamos al enemigo que se aparte. Resistimos todo falso argumento y toda obra del diablo, amado Señor. Resistimos esto y nos declaramos libres, mi buen Señor. Libres para ser excelentes padres, excelentes madres, pero libres también en el nombre de Jesús para ser excelentes hijos y excelentes hijas. Dios, gracias. A ti sea la gloria, Señor. Si te bendecimos en el nombre de Jesucristo, y todos decimos amén. Y todos decimos amén. Dios te bendiga, iglesia. El Señor les guarde. Les deseo un feliz resto de día. Mañana, si Dios quiere, 6 de la mañana estaremos orando. Conéctate. Dios te guarde. Imaginarme, Señor, cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme
solo imaginarme. Puedo imaginarme el día que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, sí, solo imaginarme. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni puedo hablar. Puedo imaginarme, yeah, yeah, solo imaginarme. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme